Bueno, chicos, mirando un poquito el concepto de la lógica proposicional, miramos que una proposición es una frase o una oración declarativa o afirmativa en el cual su valor puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo, está lloviendo en estos momentos, está lloviendo, es una afirmación que yo hago, pero si está lloviendo se me vuelve verdadero y si no está lloviendo se me vuelve falso. No necesariamente para negar una proposición yo tengo que decirle no está lloviendo, ¿correcto? Si está lloviendo y la quiero negar, sí tendría que decir no está lloviendo, o podría decir está soleado, es otra forma de decirlo. Contradecirlo sin necesidad de decir no está lloviendo, yo podría decir está soleado y estoy negando esa afirmación. Entonces digamos que esta proposición está lloviendo sea A, y si yo quiero hacer la negación, entonces sería, bueno, aquí no lo puedo, la negación, vamos a ver, que no quiero demorar. Bueno, la negación, ahorita pongo el signo, la negación de A sería está soleado, o en últimas podría decir no está lloviendo. Pero no necesariamente vamos a decir, a contradecirlo. Ok, a través de una frase está lloviendo, estamos hablando de una proposición molecular, una proposición atómica, y puedo yo de alguna forma utilizar la combinación de estas proposiciones y poder identificar si ese razonamiento es válido o no, ¿cierto? De acuerdo a todas las opciones que puede dar esa proposición compuesta. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Se dice que en este caso hice 3 proposiciones, ¿cierto? Hice 3 proposiciones. A, tomo un taxi. B, doy clases en la UIS. C, está lloviendo. D, tengo pico y placa. Yo podría hacer una frase compuesta utilizando en este caso 4 proposiciones y lo que llamamos los conectores. ¿Qué son los conectores? Si hablamos de conectores, hablamos de las compuertas lógicas. Bueno, aquí me faltaron 2 más, ya las hago. Está la AND o conjunción, cuando dos proposiciones, cuando son verdaderas. Cuando yo digo que las 2 son verdaderas, la proposición con I es verdadera, es decir, solamente cuando se cumpla la primera y la segunda, con el I es verdadero. Si yo digo, si tengo ganas de ir al cine y tengo plata, entonces si ambas son verdaderas, significa que realmente es verdadero que yo voy a cine. O sea, si tengo plata, discúlpeme, si tengo plata y tengo ganas, entonces voy a cine, pero en este caso sería solamente si tengo plata y si quiero ir a cine. Si esas 2 son verdaderas, entonces eso es verdadero, ¿correcto? O podría hacerlo con parte matemática o con parte de fórmulas. La compuerta AND tiene estas respuestas. Solamente cuando las 2 sean verdaderas, la respuesta es verdadera. En el caso del O, solamente cuando las 2 sean verdaderas, es cuando las 2 sean falsas, cuando las 2 son falsas, es falsa. De resto, con la O, con una que sea verdadera, si ambas son verdaderas, la proposición final o la respuesta es verdadera. Aquí hay una verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, y falsa, falsa es falsa. Es decir, con el O, solo si no se cumplen las 2 proposiciones, es falso. La negación, pues, es muy sencilla. Simplemente se trata de que si es verdadero, yo niego, y si es falso, yo simplemente afirmo. En el caso de, vamos a hacerlo aquí, porque en el caso de que sea se me olvidó hacerlo para el entonces,
o lo que llamamos la condicionalidad. Entonces lo mismo, pueden darse 4 casos. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Estoy mirando todas las opciones. 1, 0. El entonces, cuando siempre es verdadero. Siempre es verdadero, o lo llamamos también 1, ¿cierto? Siempre es verdadero. Cuando el entonces es falso. El entonces es falso cuando es verdadero, falso, entonces aquí es falso. Siempre que yo parto de un verdadero y sigo con un falso, es decir, si esto es A y esto es B, entonces A, entonces B sería esta casilla, ¿cierto? Entonces, verdadero, falso, es falso. De resto, siempre es verdadero. Ahora vamos a mirar si tengo A, tengo B y tengo lo que llamamos la bicondicional o el sí, solo sí, ¿cierto? Sí, solo sí se escribe de esta forma. Vamos a ver si me queda un poquito más bonito. Está haciéndolo rápido por la cuestión del tiempo del video. Entonces, sea 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, ¿cuándo es verdadero o cuándo es falso? Solo cuando las dos son verdaderas es verdadera, o solo cuando las dos son falsas es verdadera. El resto es falso, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo sería en este caso. Si yo tengo 3 proposiciones, y en este caso, esto que llaman las compuertas lógicas es lo que llamamos los conectores. El conector AND, lo que me une, en este caso 2 proposiciones, que es el y, el conector o el OR, la negación, o en el caso de lo que habíamos dicho, la condicionalidad o la bicondicionalidad. Entonces, yo podría tener una proposición compuesta, en este caso se refiere a que sería A y B más C, ¿correcto? Hay que tener en cuenta los paréntesis. Primero se desarrollan los paréntesis. Yo digo B, O, C, porque esta es la O la disyunción. Entonces acordémonos que según la tabla de la verdad, el O solamente es verdadero o siempre es verdadero, solamente es falso cuando las dos son falsas. Entonces, si hacemos este ejemplo, entonces cuando los dos son verdaderos, es verdadero, cuando uno es verdadero, cuando en el caso del C es verdadero. Aquí las dos son falsas, ¿cierto? Las dos son falsas, entonces es falsa. Aquí las dos son verdaderas, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Espérame que aquí me quedó, bueno, ya le miro cómo es eso. Falso, 0. ¿Ok? Entonces, después de yo tener ya la parte de la derecha, que es B, O, C, entonces ya teniendo esta respuesta que es la que vemos aquí en verde, entonces voy a coger A y voy a hacer I con la respuesta, ¿cierto? Con la respuesta anterior. Entonces vamos a mirar, vamos a colocar a ver si lo puedo colocar. Vamos a mirar estas, todas estas y todas estas. Y vamos a mirarlo con la relación del y o la conjunción. Entonces, miramos la tabla de las tablas de la compuerta lógica. El y solamente es verdadero y únicamente cuando las dos condiciones o las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Si las dos son verdaderas, las dos azules son verdaderas, el y es verdadero. Las dos son verdaderas, el y es verdadero. Las dos son verdaderas, la y es verdadero. Esta es 1 y esta es 0. Con que haya una falsa es falso. 0, 1 es falso, 0, 1 es falso, 0, 1 es falso y 0, 0 es falso. ¿Ok? Si nos damos cuenta, esta sería la respuesta, ¿cierto?
esto que estamos en este momento haciendo se llama la tabla de la verdad, ¿cierto? La tabla de la verdad es la que me dice si el razonamiento de alguna proposición compuesta en este momento, la que estoy haciendo, es verdadero o es falso. Todo lo que está en amarillo es la respuesta. Cuando dan algunos verdaderos y otros falsos, se dice que esta tabla, vamos a mirar aquí qué me dice. Dice, si la respuesta algunas son verdaderas y una es falsa, se dice que la proposición es una contingencia. Es decir, no llego a una verdad, que sería una tautología, ni a una contradicción. Si todos me dieran verdadero, aquí puse un ejemplo pequeño, si las dos me dieran verdadero, yo digo que hay una tautología. Si las dos me dan falso, si las dos respuestas finales de esa proposición me dan todo me da falso, entonces yo digo que hay una contradicción, ¿sí? En estos dos casos. Bueno, aquí se repitió, en estos dos casos me daría que es una contradicción, y en el caso que hicimos de ejemplo, algunas me dan verdaderas, otras me dan falsas, entonces yo digo que este tipo de tabla de verdad es una contingencia. Es decir, que el razonamiento que estoy haciendo en este momento no es factible, no es válido, pero tampoco es contradictorio. O sea, no hay una respuesta, hay una respuesta incierta, ¿ok? En el caso de una tautología, entonces yo digo que sí, que esta proposición es satisfacible, o simplemente es verdadera, o simplemente, si es negativo, diría que es falsa o es contradictoria más bien. Entonces, ¿yo qué pido? Pido que a través de una lectura que ustedes hagan, saquen unas posibles proposiciones que sean reales a esa lectura, ¿cierto? Y de acuerdo a esa lectura, de pronto si dice Simón Bolívar, no sé, era colombiano. Si dice que era colombiano, entonces según esa teoría, esa lectura que acabamos de hacer, entonces yo digo, según la lectura, Simón Bolívar es colombiano, es verdadero. Pero si dice Simón Bolívar es venezolano y yo digo Simón Bolívar es colombiano, en este caso se tomaría que mi proposición es falsa, ¿correcto? Entonces es de acuerdo a la lectura. Y de acuerdo a eso, yo podía hacer, o me pide, que utilice mínimo 3 conectores. En este caso, si se dan cuenta, yo acabé de formar una oración que dice, tomo un taxi y doy clases si y solo si está lloviendo o no tengo pico y placa. O sea, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, el sí, solo sí también puede ser reemplazado por la bicondicionalidad, que es esta doble flechita, y el o está aquí, C, está lloviendo, la pongo acá con el O, el D, tengo pico y placa, el A, tomo un taxi, el I, ¿cierto?, que es el signo que va hacia abajo, y el B, doy clases. Entonces, de acuerdo a esto, yo creo una tabla de la verdad. ¿Cómo se crea esa tabla? Si yo tengo en este momento 4 proposiciones, entonces, ¿cómo sé cuántas veces son las que yo voy a trabajar? ¿Cuánto necesito trabajar? Necesito trabajar 2 a la 4. 2 a la 4 veces son la cantidad de combinaciones que yo debo hacer. Bueno, aquí es 2 a la 4. 2 a la 4. ¿Cierto? 2 al exponente 4, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 10, 16. Debo hacer 16 combinaciones. 16 combinaciones. 2, 4,